La siguiente presentación es de Ángeles, Ángeles Jiménez Perona, también de la Complutense. Ella no forma parte de nuestro proyecto, pero sí forma parte de un proyecto que comparte con Javier Vilanova también sobre epistemología y cuestiones de argumentación en la Complutense. Y bueno, esperemos que a lo mejor en próximos proyectos sí que estemos juntos. Su charla también, desacuerdos, desconfianza y vulnerabilidad cognitiva. Y de nuevo, pues lo mismo, te avisaré con 5 minutos, con 2 minutos y así podremos ir con buena marcha. Adelante, María Ángeles. Sí, muchas gracias por empezar, muchas gracias a Uber, muchas gracias a Paula por invitarme a vuestro grupo, a participar en vuestro grupo, del que tengo noticias siempre a través de Javier y todo me parece muy interesante, la verdad. Yo no trabajo directamente teoría de la argumentación, he llegado más bien a ella trabajando desde la epistemología. Yo realmente lo que llevo años trabajando es sobre la noción de racionalidad, una noción de racionalidad alternativa al modelo clásico, al modelo que es fundamentalista, rígido. Bueno, voy a decir fundamentalista, aunque se puede decir también fundacionalista. Digo, utilizo fundamentalista y ya un poco así ya para que se vea la posición desde donde hablo. Utilizo fundamentalista primero porque creo que es más correcto en castellano, porque fundamentalismo viene de fundamento, mientras que fundacionalismo viene de fundación. Entonces, bueno, tampoco soy muy talibana en eso, pero bueno. Y luego, donde soy un poco más combativa, es en la otra razón, que es la razón filosófica. Y es que los modelos alternativos de racionalidad que me interesan a mí, que son antifundamentalistas, rompen la expresión racionalidad teórica y práctica, y no solamente eso, sino que se desarrollan en filosofía instaurando un giro pragmático en la concepción de la racionalidad, con lo cual es precisamente aspectos de la antigua racionalidad práctica los que pasan a ser característicos fundamentalmente, de tal manera que si hablamos de fundamentalismo, pues por supuesto afecta al ámbito de lo que antes se llamaba racionalidad teórica, pero también al ámbito de la racionalidad práctica. Entonces, puede haber fundamentalismos morales, además de los conocidos, los religiosos, etcétera, etcétera. Bueno, estoy trabajando en una propuesta, llevo años trabajándola, de racionalidad débil. El otro día me decía Javier que debería llamarle racionalidad flexible, pero es que tengo ya tantas cosas publicadas con ese nombre que creo que puede ser confundente. Una razón importante. Y entonces, bueno, como siempre lo explico, porque creo que me lo dijiste antes de ayer y me quedé pensando, digo, a ver si van a pensar que soy una posmoderna. Pues no. Entonces, pero bueno, como siempre lo defino, pues creo que no hay problema. Bien, entonces ahí he puesto unas características de lo que, una definición básica de lo que entiendo por racionalidad débil. Bueno, como ya llevo un ratito la ficha puesta, ni lo voy a leer para no perder tiempo. Si luego tengo tiempo, vuelvo sobre ello y lo hablo un poco más. Y en todo caso, lo que quiero incidir hoy es que es una imagen de la racionalidad que recoge su vulnerabilidad cognitiva, que este es un término en el que hemos estado trabajando en los últimos años en el proyecto que tenemos en la UCM, la noción de vulnerabilidad cognitiva, que bueno, es una noción que se le ocurrió a un colega, a Óscar González Castán, para pedir el proyecto y todavía no tenía significado. Entonces lo que hemos hecho ha sido ir trabajando en el significado de ese término. Y como siempre nos han salido cosas distintas, aunque emparentadas. Bien, entonces en esta intervención voy a ver si al menos me puedo aclarar las tres nociones que he puesto. Y si me da tiempo a hablar de la racionalidad débil, lo hablo, y si no, pues nada, lo dejaré ahí apuntado. Entonces, en primer lugar, quiero hablar de la vulnerabilidad cognitiva, que es una noción más general que desconfianza y que desacuerdos. Voy a hablar de la desconfianza como una emoción,
que tiene un papel pues, fundamental en la generación de desacuerdos, que desde mi punto de vista es la expresión más dramática epistémicamente de la vulnerabilidad cognitiva. Voy a poner algunos ejemplos también porque la noción de confianza y desconfianza, esa emoción, cambia de significado según los contextos. Y bueno, en el fondo lo que voy a sostener es que las tres nociones, vulnerabilidad cognitiva, emoción y desacuerdo, siempre están en dinámica, juntas, y pueden generar efectos negativos, daños epistémicos o no. No es automático, ¿vale? Y lo que voy a defender es que cuando entran en dinámica negativa, se pueden frenar el acontecimiento de daños epistémicos, desde luego apelando a virtudes epistémicas, que eso lo señalan muchas corrientes de la epistemología contemporánea. Pero lo que quiero insistir es que no basta con las virtudes epistémicas, sino que es necesario y sobre todo el uso de argumentos. El uso de argumentos, primero porque generan dudas y abren la puerta a evidencias e interpretaciones alternativas de aquello que se esté debatiendo. Y por otro lado, los argumentos tienen la maravillosa capacidad de persuadir. Es decir, que entiendo la persuasión vinculada a la argumentación y con connotación absolutamente positiva. ¿Por qué es importante la persuasión? Porque remueve las cadenas de emociones y metaemociones. No solamente porque van cargadas de interpretaciones alternativas de evidencias o este tipo de cosas, sino porque inciden fuertemente en las emociones y metaemociones, ¿vale? Bien, vulnerabilidad cognitiva, muy rápido. En el análisis que he desarrollado en el seno de nuestro grupo de la Complutense, pues al final lo que vengo a sostener es que la vulnerabilidad cognitiva como característica de la racionalidad humana incluye tres factores. El falibilismo, del que no voy a hablar aquí, aunque es el más importante, pero bueno, como entiendo que todo el mundo más o menos sabe lo que es el falibilismo y no me daba tiempo, pues bueno. Entonces, el falibilismo, la confianza o desconfianza y, por último, los desacuerdos. Esos son los tres elementos, los tres factores fundamentales que caracterizan la vulnerabilidad cognitiva. Creo que es muy interesante usar para recoger todas esas fuentes de daños epistémicos en la categoría de vulnerabilidad cognitiva porque tiene ventajas heurísticas. Lo que nos permite sacar a la luz posibilidades que hay en nuestras prácticas cognitivas de sufrir daños o perjuicios de tipo epistemológico. Daños o perjuicios que pueden ser considerados un fracaso cognitivo o no. Son considerados un fracaso cognitivo si se ven desde la noción clásica, dura, fundamentalista de racionalidad, ¿vale? Pero desde una noción débil, flexible, pluralista, no tienen por qué ser un fracaso cognitivo. El error, la duda y la desconfianza no tiene por qué necesariamente conllevar el paso de la vulnerabilidad, que es una posibilidad, a la vulneración del daño. No es necesario ese paso, ni tiene por qué ser total el daño cognitivo. O sea, que aparezca un daño cognitivo, un error o algún aspecto, pues es un desacuerdo que igual no se soluciona en alguna parte o algo por el estilo, no tiene por qué ser dramático, no tiene por qué llevarnos a pensar, ay, no hay racionalidad, viva el escepticismo y cosas. No, no. El derrotismo epistémico, por tanto, es siempre posible, siempre, pero también es siempre posible alguna versión del éxito cognitivo. Una versión, ¿vale?
Entonces, luego, por último, lo que sostengo también es que la vulnerabilidad cognitiva forma parte de una noción más general de vulnerabilidad que alude a la propia condición humana. Los seres humanos como sujetos de conocimiento somos seres humanos y no solamente sujetos de conocimiento. Entonces, es una condición existencial. Bien. Desconfianza. Que esta es la sección que me parece que he trabajado más, entonces voy a ver si voy rápido y llego a los desacuerdos. Entonces, lo que pasa aquí es una idea importante y es que la desconfianza aparece en cadenas de emociones. Es una emoción que, como todas las emociones, está encadenada con otras emociones. Elizabeth Williamson dice que son emociones que aparecen ordenadas y además jerarquizadas en nuestros discursos. Es ahí donde podemos acceder a ellas, ¿vale? Son accesibles, por tanto, las cadenas de emociones, entre ellas la desconfianza, y son regulables tanto a través del autoanálisis, hay una perspectiva más subjetiva, psicológica, pero también de manera social e interactiva, ¿vale? Incluso podemos, de hecho se hace, establecer de forma implícita o explícita procesos de autocontrol, ¿vale? Bien. Por tanto, no es algo, las emociones aquí, no, como la desconfianza, no aparece como algo fuera de lo racional, el modo romántico, ¿no?, del siglo XIX, que se nos impone ni nada por el estilo. La desconfianza además se da en el seno de una relación entre sujetos en un periodo de tiempo no puntual, sino largo. El tipo de desconfianza que me interesa, que es la desconfianza epistémica, me interesa sobre todo en los periodos largos de relaciones entre seres humanos, porque bueno, tienen que ver con procesos sobre todo de conocimiento, que es lo que me interesa, y de investigación, y esos son procesos largos. Ahora he puesto aquí una serie de características, un resumen de características de las lecturas hechas, pongo ahí fuentes, de cómo entiendo la desconfianza epistémica y la confianza, son la cara y la cruz de la misma moneda. Entonces es una metaemoción, ¿por qué? Porque da lugar a otras emociones, es una emoción potente que da lugar a otras emociones de primer orden que pueden ser negativas o positivas. Por ejemplo, la confianza epistémica puede dar lugar al aprecio epistémico, pero también al desprecio o al menosprecio epistémicos de resultados o de sujetos. Como metaemoción, claro, teniendo en cuenta que están encadenadas las emociones y metaemociones, colorea o matiza emociones de primer orden con las que está conectada. Cuando se cambian las metaemociones, porque se pueden cambiar, se producen efectos en las emociones de primer orden con las que van encadenadas. Y, en cuarto lugar, cuando la gente no comparte las mismas metaemociones en un mismo contexto, yo esto estoy pensando en los desacuerdos, lo voy diciendo ya, ¿vale? Cuando la gente no comparte las mismas metaemociones, pues se puede llegar a una situación de malentendidos o disputas, como dicen Belli o Broncano, yo diría de desacuerdos. Y ahí, entre las fuentes de las dificultades para salir, las causas para salir de los desacuerdos, está alguna metaemoción. Fundamentalmente la confianza o desconfianza epistémica, desde mi punto de vista. Lo podemos ver ahora en contextos concretos tengo dos contextos, ¿no?, de desconfianza epistémica. Una que consiste en dudar o bien de la validez de los productos cognitivos, o bien se me ha colado, perdón, es dudar de la validez de los productos cognitivos o dudar de las capacidades racionales de determinados grupos humanos. Es decir, dudar de los productos cognitivos, por antonomasia la ciencia, o dudar de los sujetos de conocimiento, ¿vale? Bien, en el primer ejemplo la desconfianza viene alimentada entre otras fuentes, por el carácter antiintuitivo de los lenguajes científicos, que son extraordinariamente técnicos, por la falibilidad de la justificación. Yo me acuerdo cuando, a propósito del COVID, salió
Simón en televisión, que primero diciendo, bueno, estamos pensando que puede ser una gripe. Y luego salió diciendo, no, hemos concluido que no va a ser una gripe. Y entonces todo el mundo, ¡hala! Lo que ha dicho. Primero dijo que gripe, luego que no gripe. Y luego salió diciendo, no, es que la investigación es así. Entonces, bueno, pues eso, la falibilidad propia del conocimiento es otra fuente de desconfianza. La contingencia, que afecta a la fijación de la evidencia no positivista, obviamente, y la importancia de valores o intereses no puramente epistémicos en los procesos de producción de investigación y sus resultados. Me centro en este último caso para coger los ejemplos, pues para que se vean ámbitos de debate donde hay desconfianza y el efecto distinto que produce la desconfianza en los dos ejemplos. El primer ejemplo, ahí he unado la teoría crítica frankfurtiana, a partir de Horkheimer, y las epistemologías feministas. En esas dos corrientes hay un uso de la desconfianza, según Horkheimer, frente a la teoría tradicional o frente al positivismo, como Habermas, etc. En las epistemologías feministas, que son más kuhnianas, también hay desconfianza frente a toda la tradición positivista. Y la desconfianza que alientan estas corrientes epistemológicas está al servicio de evitar vulneraciones, tanto epistémicas, mal conocimiento o pseudoconocimiento, como no epistémicas, dominación, existenciales, ¿no? La conexión que he dicho antes entre vulnerabilidad cognitiva y vulnerabilidad existencial. El tipo de desconfianza que señalan viene por el hecho de que las teorías, en el caso frankfurtiano, la teoría social, que es el ámbito del conocimiento que investigan las ciencias sociales. En el caso de las epistemologías feministas se centran más bien en teorías biomédicas, aunque no solo, ¿vale? Bien, entonces en los dos casos lo que hacen es ejercer la desconfianza, sin decirlo, no llego. Bueno, pues si es necesario, ya luego me preguntáis y os digo cómo la ejercen. Bien, el segundo ejemplo es el de la posverdad, ¿vale? La posverdad, la difusión de noticias falsas y el conspiracionismo, aquí se genera desconfianza apoyada en el falibilismo, en miedos, en otras emociones, ¿vale? En prejuicios, en la idea de intereses ocultos que tienen las empresas que financian a los investigadores y tal y cual. Y aquí la desconfianza adquiere un resultado opuesto al anterior. En el anterior se buscaba mejorar el conocimiento y evitar dominación, y aquí lo que se produce son daños epistémicos. La desconfianza tiene un resultado opuesto al anterior, negativo. ¿Por qué? Porque rompen las reglas de la racionalidad científica y de toda práctica racional, debilitan o se hacen perder los criterios públicos y contrastables para elegir entre opciones mejores y peores, y disuelven la diferencia entre lo verdadero, lo falso y la pura mentira. En esa idea de verdades alternativas, ¿no? Bien. También producen daños vitales, ¿no? Pues pensemos en la relación entre el conspiracionismo e ideologías antidemocráticas, o el daño que se ha causado por el negacionismo en relación con el cambio climático. Bien. Respecto a la desconfianza sobre sujetos de conocimiento, aquí tengo dos ejemplos que voy a pasar rápido. Uno es el de Kuhn, cuando le acusan de irracionalista por aceptar que hay factores subjetivos históricos que inciden en el desarrollo y cambio de paradigmas, y entonces su estrategia es decir, bueno, eso es inevitable, pero basta con entender lo subjetivo como algo sujeto a razones de carácter público, con el fin de persuadir. Entonces, lo que aquí encontramos es un límite a la desconfianza a través de la argumentación y de la persuasión, que es lo que me interesa rescatar de aquí, ¿vale? Bien.
Y luego, el otro ejemplo es la desconfianza vinculada a la injusticia epistémica, al campo de la injusticia epistémica, bien, que esto afecta pues, a determinados sujetos de conocimiento, por género, raza, etcétera. Y de aquí lo que me interesa es que la propuesta para limitar la desconfianza de fondo es cultivar las virtudes epistémicas, no la argumentación, sino las virtudes epistémicas. Y ambos resultados me interesan para hacer frente a los desacuerdos, ¿vale? Te quedan 2 minutos. Me quedan 2 minutos para hablar de desacuerdos. Bueno, no hay mucho problema porque estoy de acuerdo en cómo ha explicado los desacuerdos Javier. Ahí estamos. Por tanto, tendría que repetir lo mismo que ha explicado Javier. En realidad, nuestro desacuerdo a propósito de los desacuerdos es que mi punto de vista está más cercano a la perspectiva epistemológica de los Gondes, ¿vale? De los Gondes. Entonces, lo resumo, aquí vendría todo el desarrollo de la racionalidad débil, etcétera, etcétera. Entonces, criticaría, creo que los desacuerdos es la manifestación más dramática de la vulnerabilidad cognitiva, porque incluye el falibilismo, incluye la desconfianza y se apoya, en este caso, no en la cuestión de la imposibilidad de cerrar el proceso de justificación, sino en el hecho de que no tenemos normas compartidas de la racionalidad, ¿vale? Entonces, aquí lo que hago es, aquí ya lo conecto con los modelos dialécticos y argumentativos, que es donde aparecen, y analizo 2 ejemplos. Uno, el de las controversias científicas, cojo el estudio que realizó hace tiempo Marcelo Dascal, que presentaba las controversias científicas como un modelo absoluto para disolver cualquier desacuerdo, ¿vale? En virtud de su estructura formal. Pues bueno, considero que eso es excesivo porque hay elementos como los objetivos, el para qué que decía Javier, las creencias, acciones y emociones en juego que son tan importantes o más que la forma del desacuerdo. Y luego cojo un ejemplo de exceso de optimismo a la hora de abordar los desacuerdos, que es Vogelin, ¿vale? De exceso de pesimismo. De pesimismo, sí, exceso de pesimismo. No hay manera de salir, pobre de nosotros, nada, es mucho drama epistémico aquí, ¿no? Vulneración cognitiva ante la que no podemos hacer nada. Bien. Entonces aquí es donde comparto completamente la crítica que ha presentado Javier y veis, ahí pongo que no se ajusta al legado wittgensteiniano y lo que me parece todavía más grave es que es impotente para explicar el hecho de que a veces se salen de los desacuerdos profundos, porque podrías decir, vale, no me ajusta al modelo wittgensteiniano y ¿qué? ¿No? Bien, no, pero mira las consecuencias de eso. Es que no puedes explicar por qué a veces salimos de desacuerdos. Entonces, la alternativa, pues, racionalidad débil, que el fondo teórico es también wittgensteiniano, en mi caso, es un naturalismo social de inspiración wittgensteiniana, que es la línea, sí, ya cierro, que es la línea esta de las epistemología de Godnes, pero no entendida ni neotrascendentalmente, que esto está muy en boga ahora, ni me pone muy nerviosa porque no es a priórica, ni de manera formal, ni nada por el estilo, sino más bien por la línea de la recepción antropológica de Wittgenstein, de la antropología social y cultural, que entiende más bien los marcos, como los ha señalado Javier. Y muchas gracias.